Un deseo de estar a cargo de nuestras propias vidas, una necesidad de control, nace en cada uno de nosotros. Es esencial para nuestra salud mental y nuestro éxito que tomemos el control. Robert Foster Bennett. Muy buenos días a todos. Agradecemos a Dios por este bello y hermoso día. Hoy, de manera especial, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que se han conectado de manera virtual y los que nos acompañan hoy de manera presencial. A continuación, invocación religiosa por la licenciada Maritza Sánchez. Buenos días a todos. Hoy nos ponemos en manos del Señor, agradeciéndole por todos los días que tenemos con vida, que nos dé nuestra liberación y nuestra paz, implorándole pues el poder con el poder de su Espíritu para que todos podamos vivir en una unión más profunda con Él y con nosotros mismos, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, y ayudarnos a obtener el valor y el amor que necesitamos para comprendernos mutuamente. Amén. Seguidamente, palabras de bienvenida por parte de la Directora Nacional de Educación Especial, la profesora Kiriat Kam. Hola, buenos días. Bendiciones a todos. Gracias pues al equipo de Herrera, al licenciado Martín y todo el equipo que ha trabajado arduamente para poder llevar a cabo esta sensibilización realmente de lo que tenemos que hablar de salud mental. Al expositor, gracias por acceder, poder educarnos y guiarnos en este tema puntual. Debemos saber pues, justamente que la salud mental es un tema de un día, la salud mental es un tema de todos los días y que muchos pueden estar pasando, podemos estar pasando por algún tema de salud mental, una ansiedad, una depresión, y que lo mejor es buscar ayuda en un momento preciso, en el momento adecuado, para que adelante en otras situaciones tanto profesionales. Es que muchísimas gracias al expositor, vamos a estar aquí plenamente escuchando y compartiendo y a todo el equipo que se ha reunido de las diferentes regionales. Gracias. No se puede elegir sabiamente una vida a menos que se atreva uno a escucharse a sí mismo, a su propio yo en cada momento de la vida. Abraham Maslow. En conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental, tenemos el placer de presentarles al doctor Rodrigo Maslow. Procedemos a leer su hoja de vida. Psicólogo especialista en terapia cognitiva. Doctor en Psicología de la Universidad Católica de Argentina. Experiencia profesional por más de 30 años como docente universitario y terapeuta cognitivo. Profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Docente invitado en diversas universidades del país y del exterior. Autor de artículos científicos sobre salud mental, psicología clínica y estrés académico. Escritor de columnas de interés sobre bienestar emocional, manejo de estrés y la felicidad. Con ustedes, el doctor Rodrigo Maslow. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Espero que me estén escuchando bien, me estén viendo. A quienes están de manera presencial, un saludo especial. A quienes están conectados de manera virtual, también un buen saludo. Esperando que este momento que compartamos realmente sea aportante de alguna manera para ustedes. Me gusta mucho conectarme con ustedes en Panamá.
tengo la fortuna de haber visitado Ciudad de Panamá en algunas ocasiones. Me encanta Ciudad de Panamá, Colón. He estado allí, bueno, más en términos de vacaciones que de trabajo, pero bueno. Quiero agradecer a Giselle Vargas por esta invitación, a todo el equipo SAE de Los Santos por invitarme a compartir con ustedes este espacio tan importante. Nos convoca entonces este asunto de hablar un poco de salud mental y de hablar de autocuidado. Voy a presentarles, voy a hacer la presentación y ya, perdón, por aquí no es. Voy a hacer la presentación por acá. Eso es raro, ¿eh? Y como les dije, vamos a hablar de salud mental y de autocuidado, porque fundamentalmente la salud mental pues va a tener que ver con esa idea de cuidarnos a nosotros y sobre todo de pensarnos en la condición de cuidadores. Y vamos a hablar de esa función que tenemos. Yo sé que el público que tenemos hoy es un público muy especial porque es un público con quienes me encanta compartir la idea de ser cuidadores, de acompañar a otros, de estar con otros. Ahí están viendo la presentación. Hola. Sí, Sí, la están viendo. sí, tenemos 33 participantes aquí en sala y acá presencial casi la misma cantidad. Perfecto, me gusta, estamos muy bien. Entonces ahí ya. Tenemos la presentación, ya la están viendo. Ya la idea es entonces que van a ir acompañándome en la presentación que voy haciendo. Y si en algún momento hay alguna pregunta, pues se puede hacer. O también al final, la idea es que al final, después de la presentación, vamos a abrir un espacio para un diálogo, tanto con las personas que están en sala como con las personas que están conectadas. Entonces, espero que hagamos un diálogo bien interesante a partir de las cosas que vayamos hablando. ¿Ok? Bueno, ahorita se iniciaba diciendo que hoy 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud. La Federación Mundial de la Salud en reunión en 1992 define esta fecha como el Día Mundial de la Salud y en 1995 la OMS se acoge a esta conmemoración de la salud mental como invitación a resaltar la importancia de la salud mental en la población mundial. Hoy es el Día de la Salud Mental en más de 150 países en el mundo. El lema de este año es: la salud mental es un derecho humano universal. Y me parece muy bien que ese lema fundamental porque lamentablemente en muchos sistemas de salud nacional, en muchos países, la salud mental no es necesariamente una prioridad. Y si vamos a empezar a hablar de salud mental como prioridad esencial, pues eso nos va a permitir darle la importancia que merece. Entonces yo... Hola. Se fue el internet. Hola. Ahora ahí Sí. me escuchan. Ah, se había ido. No sé qué pasó, que se fue el sonido, pero bueno. Dice, entonces empecemos con una definición concreta de salud mental. Nos dice que la salud mental es un estado dinámico de bienestar en el que cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar en algo a su comunidad. Entonces, fundamentalmente acá vamos a entender la salud mental como una relación armónica consigo mismo, una relación armónica con los demás y una relación armónica con el mundo. Y si comprendemos allí
de esa manera la salud mental, también vamos a entender el compromiso que cada uno tiene con su propia salud mental. Y a partir de ahí, el autocuidado lo vamos a entender en función de esta definición concreta. Pero ¿qué ocurre? Como decía ahorita en la introducción, en el mundo la situación en salud mental no es muy clara, digámoslo así. En un mundo demandante, con guerras, con tensiones, con dificultades. La Organización Panamericana de la Salud señala que en América Latina, por lo menos un 40% de la población tiene necesidades de atención en salud mental. Escúchese bien, por lo menos un 40% de la población tiene necesidades de atención en salud mental. La pregunta es, ¿cuánta de esa población realmente acude a servicios de atención en salud mental? Se calcula que solo el 35% de la población que requiere atención en salud mental acude a los sistemas de salud. Pero, ¿qué pasa en nuestros países de América Latina? De esa población, un alto porcentaje recibe la atención, pero no recibe atención especializada. La mayoría de personas que van al sistema de salud de nuestros países a buscar atención en salud mental no pasan el filtro de la medicina general. Y los médicos generales, que son muy bien dispuestos, que brindan una atención oportuna en salud mental, no son especialistas. Y lamentablemente, la remisión a psiquiatría, a psicología o afines es muy limitada. Y por ende, muchas veces la atención en salud mental recae sobre todo en atenciones particulares, no del sistema de salud, y eso hace que mucha gente se quede sin cobertura en atención especializada en salud mental. Hay una cosa que ocurrió en pandemia. De las pocas cosas buenas que trajo la pandemia fue que en la población en general se empezó a hablar más de salud mental. La población empezó a reconocer más sus necesidades en salud mental. Les cuento, por ejemplo, que aquí en Colombia se triplicó la demanda de atención en salud mental. Las instituciones de atención en salud mental están colapsadas porque a partir de pandemia la gente empezó a reconocer estas necesidades y por lo menos ya hay una demanda que hace que las instituciones tengan que incrementar su oferta de servicios en salud mental, pero todavía distamos de niveles atencionales ideales. Todavía distamos de un posicionamiento más claro de los profesionales de la salud mental en sociedad y todavía distamos que realmente la gente reconozca esas necesidades de atención en salud mental, porque todavía, lamentablemente, tenemos muchos mitos y estigmas en salud mental que hacen de estos temas un asunto que todavía genera alguna resistencia. Y es que hay mitos como que solo se pide atención profesional en salud mental cuando se está loco o se padece algún trastorno. Yo a mis estudiantes en un curso de psicología clínica hablo mucho de ellos con eso y les digo que muchas personas que necesitan atención en salud mental tienen problemas de salud mental sin que cumplan necesariamente criterios de algún trastorno mental. Y eso es muy importante, porque cuando la gente empieza a reconocer ello, a reconocer que ir al psicólogo no es necesariamente sinónimo de padecer algún trastorno o de mostrar alguna debilidad en sí mismo, porque es que ir al psicólogo
es un asunto, es un asunto muy complejo. Mire, ir al psicólogo o al psiquiatra no es la primera opción para las personas. Cuando las personas van y acuden al psicólogo, generalmente es porque han luchado contra el problema que evidencian en sí mismos y han fracasado en esa forma de afrontamiento que tienen. Porque si no hubieran fracasado, si el problema se hubiera resuelto, pues no estarían donde el psicólogo. ¿Ok? Ir a otro profesional es más fácil. Si tienes un problema de ojos, vas al oftalmólogo. Si tienes un problema dental, vas al odontólogo. Si tienes un problema físico, vas al médico general. Inclusive si tienes un problema en el auto, vas al mecánico. Pero si tienes un problema asociado con tu salud mental, primero intentas una serie de estrategias, qué sé yo, embriagarte, hablar con tus amigos, hacerte leer las cartas, ir con la tarjeta de crédito al almacén a gastar de manera desaforada buscando un alivio a tus problemas y tantas otras formas que buscamos para afrontar nuestros problemas. Y cuando sentimos que esas formas no nos permiten salir del problema, ahí es cuando buscamos ayuda profesional. Como me decía una paciente alguna vez, es que si usted no me ayuda, ya no tengo ni idea qué más hacer. He hecho tanto con este problema que ya no tengo idea qué más hacer. Pero tenemos muchos mitos y estigmas sobre salud mental. Y eso no es nuevo, eso es desde siempre. Cuando inclusive los problemas de salud mental causan vergüenza. Cuando la gente va al psicólogo, generalmente no reconoce ante otros que va al psicólogo. Es difícil decirle a alguien, es que yo voy donde el psicólogo, es que yo estoy buscando ayuda por esa persona. Tiene el micrófono en silencio. Mira, no sé qué ocurre. Me atrevo porque yo no estoy hundiendo nada. Si alguien lo está silenciando, que no lo hagan. Porque yo no, así fue ahorita, apareció silenciado de la nada. Yo aquí lo único que estoy haciendo es hablando. Entonces es probable que alguien sin darse cuenta lo haya silenciado. Pero bueno, entonces les decía que vamos a partir de la concepción de autocuidado que nos presenta la OMS. Y esta concepción nos va a llevar a unas reflexiones sobre autocuidado que son las que espero generen algo dentro de ustedes. La OMS dice que el autocuidado es la capacidad de individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud, velar por el propio bienestar y hacer frente a las dificultades con o sin el apoyo del Estado o de alguna institución. Y esto es fundamental porque el autocuidado, pues obviamente, en el cuidado de sí requerimos muchas veces el compromiso de las instituciones, requerimos muchas veces el compromiso del Estado. Muchas veces esperamos que las instituciones nos apoyen en esta idea de cuidarnos a nosotros mismos, pero inclusive con o sin el apoyo institucional o estatal, debemos velar por nosotros, porque es un compromiso esencial. Y de ahí parte esta charla, del compromiso fundamental que cada uno de nosotros debe asumir consigo mismo, del compromiso esencial que implica el cuidado de sí. Y solo a partir del cuidado de sí podemos pensar en ayudar a cuidar a otros. Si yo no me fortalezco en mí mismo, es muy complejo pensar en que voy a ayudar a otros en su fortalecimiento. Entonces, en ese sentido, la idea fundamental de esto que estamos hablando hoy es cómo me cuido yo
para poder cuidar a otros. Porque el autocuidado, esa forma de cuidar de sí mismo, es una intención para estar bien física, mental, emocionalmente. Es decir, para estar bien de manera integral, que es la intención que vamos a mirar ahora. O sea que el autocuidado no se refiere a una área específica de nuestra vida. Es que yo me cuido muy bien porque me alimento bien. Es que yo me cuido bien porque hago ejercicio. Yo me cuido bien porque me relaciono con los demás. No, el autocuidado es integral y tiene que ver, como dije ahorita, con esa relación con nosotros, con los demás y con el entorno, y en esa armonía. Ahí sí estamos hablando de autocuidado como tal. De otra manera, el autocuidado sería parcial. Es el autocuidado como punto de partida. El autocuidado es la actitud que nos permite manejar las demandas de las situaciones de manera apropiada y siempre procurando el crecimiento personal, el desarrollo permanente de las potencialidades, la superación de las situaciones conflictivas, la armonía en las relaciones con los demás, tomar conciencia de la relación existente con uno mismo, con los demás y con el entorno. Y ojo, vamos a partir de la idea de que el autocuidado parte de un reconocimiento de sí. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y a partir de la pregunta por quién soy, empezar a descubrirme. Y si nos ponemos a pensar en esto, mire, el día de hoy, que no han transcurrido muchas horas todavía, es un día en el que ya hemos tenido que afrontar varias demandas en el entorno. Es un día en el que ya hemos tenido que tomar ciertas decisiones. Es un día en el que ya nos ha puesto frente a situaciones dilemáticas. Y por calmado que haya sido el día, imaginando que ha sido calmado para la mayoría de nosotros, ya hemos tenido que recurrir a nuestro potencial para afrontar diversas situaciones. Y todos los días nos pasa, unos días más demandantes que otros, unos días más complejos que otros, pero todos los días necesitamos de nuestro potencial para hacer frente a las demandas de la vida. Y las demandas de la vida no necesariamente son situaciones conflictivas, son situaciones que se nos presentan en las que necesariamente debemos buscar opciones, tomar decisiones, confrontarnos con nosotros, confrontarnos con los otros y confrontarnos con nuestras propias condiciones. Eso es lo que nos permite realmente valorarnos como personas en potencialidad y salir adelante de las situaciones que afrontamos. Entonces, vamos a empezar a mirar algunas ideas puntuales y de cada idea voy a hablar algo sobre autocuidado y cuidado de los otros. Entonces, vamos a arrancar diciendo que el autocuidado es una responsabilidad sobre sí mismo. Implica autorreconocimiento y compromiso. Y arranquemos por esto. ¿Quién es la persona que más te conoce a ti? Necesariamente eres tú mismo. Cuando, por ejemplo, en consulta vamos a establecer un encuentro terapéutico, utilizando las palabras de Michael Mahoney, que decía, la relación terapéutica es un encuentro entre dos expertos. Uno, experto en hacer preguntas, que es el terapeuta, y el otro, experto fundamentalmente en sí mismo. Porque cuando llega un paciente a consulta, tenemos que entender que la información sustancial sobre el paciente está en él, inclusive por encima de lo que yo observo. Porque el experto fundamental en su vida es él.
Y cada uno de nosotros somos expertos en nuestra vida. Y por eso, a partir del reconocimiento de nosotros, es que podemos establecer, es que podemos definir estrategias de autocuidado que nos definen en responsabilidad con nosotros mismos. De hecho, en psicología nombramos como irresponsabilidad emocional aquellas actitudes en las que creemos que nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, dependen más de otros que de nosotros, que asumimos que son otras personas las que de alguna manera son responsables de cómo nos sentimos, son responsables de nuestra ira, de nuestra tristeza, e inclusive de nuestra alegría. Y dejamos de entender que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y cuando entendemos eso, inclusive, no solo nos valoramos más a nosotros mismos, sino que empezamos a reconocer más al otro también. Pero partimos del reconocimiento de nosotros. Y ese reconocimiento es responsabilidad. Y ese reconocimiento es compromiso. Y si tú pasas por un momento de tristeza, por ejemplo, no tienes que esperar que sean otros los que te van a sacar de allí, sino el reconocimiento de ti y el reconocimiento de potencialidad, lo que te va a permitir salir adelante. Empezar a buscar más dentro de nosotros y no esperar tanto de los otros. Cuando un paciente me dice, es que mi pareja me hace sentir muy mal y me explica por qué su pareja le hace sentir mal, yo le devuelvo la pregunta y le digo, espera un momento, ¿tu pareja te hace sentir mal o tú te estás sintiendo mal con lo que hace tu pareja? Y parece un juego de palabras, pero en esencia tiene un significado esencial, porque tu pareja no te hace sentir mal, eres tú quien se está sintiendo de esa manera. Y eres tú quien tiene que confrontar la situación. Entonces, la responsabilidad sobre sí como primer elemento. Reconocer que cada persona posee en sí misma potencialidades, limitaciones, posibilidades. A veces vivimos como en dos extremos. Las personas que tienen una percepción negativa de sí y que se perciben así solo en función de sus dificultades, solo en función de sus posibilidades de fracaso y llevan una vida en desesperanza porque sienten que no importa lo que hagan, las cosas necesariamente van a salir mal. Pero también el otro extremo de creer que todo se puede, simplemente compensarlo. Yo me alejo un poco de esa psicología positiva que dice que si lo imaginas es porque necesariamente va a ser verdad. Y yo creo en los sueños, creo en las metas, creo en los anhelos, pero un sueño que no se convierte en meta y una meta que no se convierte en plan y un plan que no moviliza la acción, no dejan de quedarse en el sueño. Porque tú puedes desear algo con fervor, pero si no te pones en función de alcanzarlo, no puedes sentarte con los brazos cruzados a esperar que aparezca. E inclusive, yo a mis pacientes muchas veces los aliento a renunciar a ciertos sueños, porque en ocasiones mantener sueños que pueden resultar irrealizables o cuyo costo es mayor que el beneficio de lo obtenido, suele afectar la salud mental. Y vean cómo se lo estoy diciendo. Yo a mis estudiantes les digo que las metas o los logros que implican un sacrificio no tienen sentido, porque en el sacrificio nos lamentamos fundamentalmente de aquello que perdemos o que dejamos atrás. Y si cambiamos la palabra sacrificio por la palabra esfuerzo, porque sí, todo lo que se consigue con esfuerzo vale la pena, pero es que los esfuerzos son
trabajos arduos que desarrollamos a conciencia, teniendo en cuenta las renuncias implicadas en ellos, que nos movilizan a la obtención de los logros, que aumentan la probabilidad del logro, aunque ningún esfuerzo puede garantizar 100% una consecución. Otro anuncio fundamental. La persona que cree que necesariamente va a obtener algo porque está trabajando por ello, puede vivir engañada, porque el esfuerzo por el logro no garantiza el logro, aunque sí aumenta las posibilidades o las probabilidades, mejor, de su consecución. Entonces, mire que reconocernos en potencialidad, pero también en limitación, es establecer metas en la vida con los pies en la tierra. Y si definimos las metas con los pies en la tierra, con seguridad que vamos a luchar por aquello que deseamos. Una conducta fundamental de autocuidado es convertirnos en gestores de nuestra propia vida, asumir el control y asumir la regulación de nosotros mismos. Y miren la expresión tan interesante, gestores de nuestra propia vida. Ser gestor de sí mismo. Albert Bandura, en su última teoría antes de morir, planteaba que cada ser humano debería convertirse en agente esencial de sí, agente de sí mismo. Y cuando tú eres gestor de tu propia vida, cuando eres agente de ti, desarrollas no solo unos niveles de autorregulación, de autocontrol sobre ti, sino sobre todo de desarrollo potencial de ti mismo. Y ese desarrollo potencial se adquiere fundamentalmente a partir de un reconocimiento sobre sí y un atrevimiento, lo digo de esa manera, y un atrevimiento frente a aquellas cosas que deseas alcanzar. Atreverse, porque muchas veces nos decidimos a vivir en zonas de confort. Y voy a ser muy despectivo con lo de las zonas de confort, pero para mí las zonas de confort son espacios de incubación de la mediocridad. Porque cuando tú no aspiras, cuando llega un momento en la vida que tú no aspiras a algo más allá de lo que eres, de lo que representas en un momento determinado, ¿dónde está quedando tu potencial? Cuando muchas veces la vida nos ha mostrado que frente a algo que nos creíamos incapaces y no nos atrevíamos siquiera a intentarlo, lo intentamos y nos dimos cuenta que, vaya, no era imposible. Y todos tenemos ejemplos de ello en nuestra vida cotidiana. Todos tenemos ejemplos de situaciones en las que nos atrevimos y nos dimos cuenta que sí podíamos. Con los pies en la tierra, como dije ahorita. El autocuidado no quiere decir que nos distanciemos del entorno, porque no somos ajenos a la influencia del entorno, somos seres sociales. Ese cuento de que a mí no me importa lo que piensen las otras personas es un discurso retórico, porque de alguna manera todos somos influenciados por aspectos externos, influenciados por lo que nos dicen otros. Lo que pasa es que ser influenciado y depender de ello ahí sí marca diferencia. Si yo dependo necesariamente de los otros, ahí sí estoy perdiendo identidad, ahí sí me estoy perdiendo en esa capacidad de autonomía. Pero todos somos de alguna manera permeables a la influencia de los demás, pero también debemos reconocernos como agentes de cambio en el contexto. Eso quiere decir que somos permeados por el contexto, pero a la vez podemos ejercer influencia en contexto. En ese sentido,
En ese sentido, vamos a reconocer que así como podemos ser influenciados por otros, podemos ejercer influencia en otros. Ojo, influencia no es determinar. A ver, aquí me hacen un reporte de que tal vez algunas personas no están captando la señal. Necesito que alguien me diga si tenemos señal en ese momento o no. Sí, sí está la señal. Sí está la señal, ok. Si hay algún problema, me indican, ¿eh? Porque pues, me indicaban que de pronto se había ido en algún contexto. Si en el momento, porque yo acá me veo conectado, me veo bien, veo la presentación. Te sigo. Si alguna cosa me van avisando, ¿ok? Bueno, entonces eso es muy importante. Porque somos seres sociales, cohabitamos con otros seres en contexto, nos relacionamos con ellos, tenemos influencia de ellos, pero también asumirnos en la capacidad de influenciar en ellos. O sea que es una relación bidireccional interactiva. Bidireccional interactiva. Y esa es otra de las claves para el autocuidado y el cuidado de otros. Entonces, debemos aprender a identificar las dificultades a tiempo. Mire, voy a poner este ejemplo nomás. En la mayoría de situaciones, por ejemplo, de problemas de pareja, cuando yo atiendo dificultades de pareja, en la mayoría de veces, ¿de qué me doy cuenta? Que son situaciones que si se hubiesen atendido a tiempo, no hubieran trascendido de la manera que lo hicieron. A veces, las cosas empiezan como una pequeña bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se vuelve imparable. Yo no sé, en Panamá, si nosotros conocemos la olla a presión, no sé si sea el mismo nombre que allí le dan. Y en Colombia la olla a presión es esa olla que tiene válvula y en la que se cocina rápidamente. Pero ¿qué ocurre? Que la olla a presión va acumulando vapor en su interior y tiene que tener una válvula de escape porque o si no explota. Se acumula en su interior sin dejar escapar, explota. Bueno, ya hemos tenido muchos accidentes así. Si nosotros los problemas no los manejamos como esa válvula de escape de la olla a presión, se concentran dentro nuestro y explotan. Y si explotan, lo hacen de manera inadecuada. Por eso, una de las formas esenciales de autocuidado es aprender a reconocer cuando estamos en dificultad, aprender a reconocer cuando tenemos alguna situación que resolver, expresarla, buscar opciones. Cada uno de nosotros sabe que hay situaciones que si no las resolvemos a tiempo, se van a convertir en un problema mayor. Y ya luego va a ser muy difícil afrontarlas. Y cada uno de nosotros confiar en que tiene todo el potencial dentro de sí para hacer frente a las dificultades que la vida cotidiana le ofrece. Cuando llega un paciente a consulta, yo siempre reconozco en él una capacidad de salir adelante, una capacidad de poder afrontar aquello que le aqueja. E intento transmitirles ese mensaje. Porque la gente cuando llega a consulta muchas veces llega en estado de desesperanza, es decir, no tengo la más mínima opción de salir de esto. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿y usted cree que yo sí puedo salir? Yo sí puedo superar esto. Es que he luchado tanto con esto.
y siempre intento inculcarles esa posibilidad de salir adelante. Yo no creo que haya personas en condiciones tan negativas, tan malas, que no tengan algo dentro de sí que les permita salir adelante. ¿Y cuántas veces ante un problema determinado sentimos que no vamos a ser capaces? Y muchas veces inclusive por la desesperanza nos cruzamos de brazos porque sentimos que no tenemos nada que hacer. Recuperar la esperanza, confiar en nosotros, buscar opciones, siempre será la alternativa. Y pensar que toda situación tiene más de una manera de afrontamiento. En psicología llamamos cuando las personas ven una sola salida y no ven más opciones frente a algo, decimos que eso es una visión de túnel. Imaginémonos estar en un túnel. ¿Qué hay en el túnel? Una sola salida. De resto es oscuridad. Y cuando tenemos visión de túnel, estamos teniendo un pensamiento vertical, unidireccional. Todas situaciones, toda, por difícil que sea, tiene más de una opción de afrontamiento. Lo que pasa es que a veces no lo reconocemos. Entonces, no dejar que los problemas avancen, no dejar que los problemas se compliquen y encontrar las soluciones a tiempo. Pero inclusive, si muchas veces dentro de nosotros no encontramos esas opciones, también reconocer cuando necesitamos ayuda. También reconocer que muchas veces necesitamos la mirada de otro. Hay una frase que me encanta que dice, en ocasiones, cuando quieran mirarte dentro, es conveniente recurrir a otros ojos. ¿Y qué tal si empezamos a confiar en otros que nos puedan ayudar? Y los otros, en principio, son personas cercanas. ¿Cuántos de nosotros, cuando tienen algún inconveniente, ni siquiera se atreven a hablar de ello? ¿Cuántos de nosotros tenemos asuntos en nuestra vida que parecen innombrables? Y el problema es que aquello que no ponemos afuera, aquello que no mencionamos, empieza a ser mella dentro de nosotros, nos carcome por dentro, nos genera una afectación de la cual ni siquiera somos conscientes. Y después ya va a ser muy difícil salir de ahí. ¿Cuántas veces simplemente necesitamos ser escuchados? Necesitamos que otro nos atienda o necesitamos considerar la opinión o la mirada de otra persona. Entonces, tener personas en quien confiar. E inclusive también reconocer que a veces se hace necesario acudir a una mirada experta, a una mirada profesional, a un profesional calificado. Y fundamentalmente en salud mental somos muchos los profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, promotores y demás. Pero también, lamentablemente, en el cuidado de la salud mental hay muchas personas que sin la debida cualificación profesional ofrecen servicios al respecto. Y uno dice, puede ser más peligroso eso que cualquier otra cosa. Entonces, también saber a dónde acudir, a qué instituciones acudir, a qué profesionales acudir, pero reconocer que muchas veces necesitamos ayuda. Entonces, para empezar a proyectarnos hacia los otros, autocuidado y cuidado de otros, vamos a decir y reconocer la importancia de crear entornos armónicos, empezando con nosotros para proyectarnos al mundo y a los demás. Ya lo he dicho, iniciar con nosotros y proyectarnos a los otros. Hay una frase popular que sigue siendo vigente y es, uno no puede dar de lo que no tiene. Y tú tienes que partir del fortalecimiento de ti para ayudar a otros a fortalecerse, porque si no, no es posible. Por eso, cuando, por ejemplo, llegan estudiantes que quieren iniciar la carrera de psicología y a veces uno descubre que la intención de estudiar psicología es simplemente como respuesta
al conocimiento y reconocimiento de sus propias dificultades para poder canalizarlas desde sí. Yo al último estudiante que llegó y me dijo algo parecido, le dije, ¿sabes una cosa? Yo te voy a recomendar que vayas más bien a terapia. Te sale más económico y más rápido que estudiar 5 años psicología. Porque es que es muy difícil. Yo a los estudiantes les insisto que se reconozcan primero como personas y les digo que no siempre el que mejor promedio académico tiene, el que domina mejor las teorías, va a ser el mejor profesional. Porque para ser profesionales íntegros y sobre todo en las áreas de trabajo que compartimos, tenemos que partir esencialmente del ser humano, de reconocerme yo desde lo humano. Y eso me permite reconocer al otro desde lo humano. No somos carreras que tengan que ver con asuntos por fuera de lo social. Y yo tengo que reconocer cómo es la relación que tengo conmigo para poder establecer un excelente vínculo con el otro. Entonces, por eso parto de la armonía en mi interior para proyectar esa armonía en el vínculo con el otro. Porque cuidar a otro es asumir una responsabilidad conmigo, con el otro y con su entorno. Y miren esta frase. El cuidador debe implicarse sin involucrarse en la vida de quien cuida. Esa expresión es de un autor que se llama Charles Maxio. Y mira qué interesante. Implicarse sin involucrarse en la vida de quien cuida. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos palabras? Se lo voy a contar con una relación que me parece interesante, medio fabulesca. Y es que si tú vas a consumir un desayuno de huevos con tocino, ya delicioso desayuno, ahí tenemos dos animales que están comprometidos en tu desayuno, el cerdo y la gallina. Uno está implicado y otro está involucrado. Pensémoslo de esta manera. La gallina está implicada porque ella pone su huevo, pero sigue cacareando feliz en su gallinero. Y al otro día pondrá otro y otro y otro y seguirá con su función. No sacrificó nada de sí, simplemente aportó. El cerdo, en cambio, se involucró porque se tuvo que sacrificar su vida para obtener el aporte suyo al desayuno. Y a veces nos involucramos tanto en los asuntos de otros que terminamos cargando problemas que no son nuestros. Y una cosa es sensibilizarse, condolerse con el otro, pero otra cosa es involucrarse y cargar con sus problemas. ¿Y cuántas veces nos pasa que por la población con las que trabajamos, inclusive nos llevamos los problemas de los otros para nuestras casas y permitimos que los problemas de los demás permeen otras esferas de nuestra vida, inclusive afectando las relaciones con nuestra familia, con nuestras personas cercanas, con nosotros mismos? Implicarse es sensibilizarse empáticamente. Involucrarse es asumir como propios los problemas de los demás. El cuidado de otros, más que una función, es una vocación basada en una actitud prosocial. Y si tú no asumes el compromiso del cuidado de los otros como una actitud que nace de tus entrañas, no vas a asumir bien tu papel. Porque con el otro establecemos un vínculo cercano, cargado de afecto, cargado de compromiso, cargado de sensibilidad. Un cuidador que sea apático, es decir, que sea displicente, que no le importe la condición y el proceso del otro,
que no se interese por aquello que es subyacente a lo que simplemente vemos en él, no es un buen cuidador. Porque es que cuando estamos comprometidos con el apoyo y acompañamiento de otro, estamos asumiendo un compromiso esencial con su vida. Estamos estableciendo un vínculo realmente importante y debemos reconocerlo como tal, que es una vocación. ¿Que necesita de preparación? Sí, ahorita lo mencioné. ¿Que necesita de estudio constante? Sí, porque hasta el último de nuestros días que ejerzamos la profesión, vamos a estar aprendiendo. Pero fundamentalmente requiere de actitud. Y esa actitud no se aprende en las aulas de clase. Esa actitud es un proceso de desarrollo personal que cada uno tiene que asumir para sí. Para acompañar al otro necesitamos mostrarnos como modelos de superación y no como modelos ideales. Y ese es un asunto bien interesante. Y es, ante el otro, nosotros no debemos ser modelos ideales. Es decir, cuando el otro nos ve como modelos ideales, nos ve por allá lejanos, nos ve por allá por encima de todo. Cuando nos ve como modelos de superación, nos ve como una persona que también tiene dificultades, que también tiene asuntos que resolver, que tiene una vida cotidiana que afrontar, pero nos ve comprometidos frente a esas situaciones, pero nos ve comprometidos con nosotros mismos y damos testimonio de ello, damos ejemplo de ello y le mostramos que la actitud frente a la vida no es esperar a que las cosas sean siempre como esperamos que sean, sino estar prestos a atender cualquier situación que se nos presente y actuar en consecuencia con ello. No somos figuras ideales, no somos seres perfectos. Alguna vez una paciente me decía, tan bueno para sus hijas, tengo 3, tan bueno para sus hijas que tienen un papá psicólogo. Y yo les decía, te aseguro que ellas no piensan lo mismo. Porque también los profesionales que llevamos un testimonio de vida, tenemos asuntos que resolver, tenemos asuntos que confrontar con nosotros. Y por eso, por ejemplo, a los estudiantes yo les insisto mucho en la conveniencia de ocuparse de sí y también de buscar ayuda profesional. Porque tradicionalmente tenemos asuntos que revisar dentro. Somos modelos de superación, no modelos ideales. Y esa es una clave fundamental. Otro asunto del cuidado del otro es la empatía. La empatía. La empatía como capacidad de comprender al otro, sensibilizarse, condolerse con él. Pensar que al cuidar de otra persona, ¿cómo quisiéramos ser tratados si estuviéramos en su misma condición? Eso es empatía. Metafóricamente se dice que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la piel del otro. Digo que metafóricamente porque eso es imposible. Por muy comprensivo que yo sea, nunca voy a ver la realidad desde tu punto de vista, porque tú eres único, tú eres un ser que singular, que tiene una concepción fenoménica dentro de sí. O sea que yo nunca voy a entender la realidad desde tu lugar, pero sí puedo intentar tener una actitud comprensiva y observar en lo subyacente de tu comportamiento cuáles son los móviles que te motivan a actuar de una manera y qué necesidades se derivan de ello y actuar en consecuencia con esas necesidades. En un reportaje que salió hoy en la prensa, yo decía algo parecido porque era sobre la salud mental y yo a la periodista le decía, los psicólogos y en este caso los profesionales de la salud mental
No estamos para satisfacer las expectativas de nuestros pacientes. Estamos para responder a sus necesidades, porque las expectativas de los pacientes a veces no corresponden con sus necesidades. A veces un paciente lo que espera es que el psicólogo le resuelva los asuntos de su vida. ¿Ya? Y sus necesidades son otras. Y la empatía es captar esas necesidades, comprender a ese otro y actuar en consecuencia con eso que comprendemos. Cuando cuando cuidamos de otros, nos convertimos en validadores autorizados de su realidad. Pensemos que la persona, los chicos, las personas, los ancianos, los adultos, cualquiera a quien acompañemos en su proceso de vida, está confiando en nosotros aspectos sustanciales de su realidad. Y al confiar en nosotros su realidad, nos convierte en validadores autorizados por él para entrar en su realidad. Por eso, para un chico, con un paciente, una persona con la que trabajemos, lo que nosotros le decimos se convierte en algo sustancial, porque nos está autorizando para entrar en esa realidad que nos comparte. Y eso es un compromiso esencial. O sea, el vínculo con ese otro a quien cuidamos y a quien acompañamos no es un vínculo cualquiera. Y cuando comprendemos eso, asumimos con una actitud más comprensiva ese rol, acompañarle. Porque se requiere que seamos cuidadores flexibles y evolutivos. No hay prototipos estereotipados de cómo ser cuidador. Cada quien acompaña al otro desde sus condiciones y desde sus cualidades fundamentales. Pero debemos responder a las condiciones y a lo que percibimos en el otro. Por eso somos flexibles, porque no siempre se requiere de las mismas actitudes en la relación que establecemos con el otro. Pero ser evolutivos es fundamental, porque en la medida en que el otro que acompañemos evoluciona, nosotros debemos evolucionar con él. Pensemos lo siguiente, imagínate que a la edad que tú tienes, imaginemos que nos está acompañando una persona de, qué sé yo, 25 años. Ya piensa en la edad que tienes. Y que tu papá a estas alturas te tratara como si tuvieras 12 años. Es decir, te está tratando no como la persona adulta que eres hoy, sino como la niña que eras ayer. Es decir, él no evolucionó. Tú evolucionaste, pero él no. Entonces tú lo mirarías con extrañeza, porque dirías, ¿qué le pasa si yo ya soy una persona adulta? ¿Ok? Evolucionar de acuerdo con el proceso que tienen esas personas con quienes trabajamos. Pero también fortalecer la comunicación. Y en este caso, hablar de una comunicación asertiva, afectiva y efectiva. Vean, pues una comunicación asertiva, afectiva y efectiva. Y la comunicación asertiva es un vehículo para favorecer la armonía en la relación con otros. Revisar nuestros modelos de comunicación, revisar nuestras formas de interactuar con el otro. La comunicación asertiva implica un respeto por el otro, pero un respeto por mí mismo. La comunicación asertiva es una comunicación que se da en el tono adecuado para transmitir el mensaje de manera adecuada, no solamente en su contenido semántico, sino esencialmente en su contenido afectivo. Porque la comunicación, más que un proceso de intercambio de ideas, es una interacción afectiva con el otro. Y si nosotros no ponemos los afectos en función de la relación que establecemos con el otro, esa relación plana no aporta nada. ¿Cómo nos sensibilizamos ante la realidad del otro? ¿Cómo nos movemos ante la realidad del otro?
asumir una responsabilización por la palabra, la expresión oportuna, clara, por canales adecuados. Miren esa expresión, evitar la iatrogenia. Y ese, como dije ahorita, todo lo que le expresamos al otro, desde el lugar que tenemos frente a él, porque tenemos que entender que somos una figura de impacto para el otro. Y ese es nuestro rol, eso es lo que decidimos hacer. Somos una figura de impacto para el otro. Y cuando reconocemos la importancia de la palabra, de hecho, cuando emitimos una expresión ante el otro, una de las tareas esenciales que debemos tener es reconocer cuál es el impacto que la palabra tiene en el otro. Porque a veces el otro nos escucha y hasta asiente con la cabeza. Y porque le dijimos algo, ya, estamos contentos porque lo dijimos. Pero la pregunta es, ¿y él cómo lo entendió? ¿Él cómo lo asumió? ¿Él comprendió realmente la intención del mensaje que teníamos? Y muchas veces la palabra, en vez de ayudar, afecta. Y la iatrogenia es aquel mal que se ocasiona por la intervención del profesional. Iatrogenia es generar un mal con la intervención que hacemos. ¿Es común? Lamentablemente sí. Y lamentablemente hay personas que cuando van a una atención profesional salen más afectados que favorecidos. Y uno se pregunta si habrá hecho una reflexión desde el profesional frente a esa intervención que hizo. Y es reconocer el poder de la palabra. Es responsabilizarnos por todo aquello que expresamos. Y hay una cosa muy importante y es cuidar del otro en condición de necesidad. Cuidar del otro en una condición especial. En una condición donde más requiere del apoyo, del acompañamiento y de la comprensión. Y está visto, profesionalmente hablando, que cuanta mayor sea la necesidad de la persona que acompañamos, mayor es el compromiso que debemos asumir. Mayor es la implicación, recuerden, no involucrarnos, sino implicarnos en ese asunto. Y entender que junto a aquel chico, junto a aquella persona que acompañamos, que tiene unas necesidades particulares que deben ser atendidas, también hay un entorno, hay una familia, hay un grupo al cual también debemos impactar de alguna manera. Entonces no es solamente cuál es mi actitud frente a este chico con quien trabajo, sino cómo estoy impactando no solo a él, sino a su entorno también. Y qué posibilidades tengo de generar ese impacto. Y mire que eso nos compromete todavía más. Y esta frase me parece genial y espero que la pensemos como provocación a lo que hacemos. Si al pasar por un lugar, por un contexto, este es igual a cuando ingresé, he perdido el tiempo. Y piensen esto. No sé cuántos años llevan ustedes en cada una de las instituciones donde están o en el trabajo que realizan. E inclusive aplicable a las personas con quienes trabajamos. Yo lo podría traducir en términos de terapia así. Si al trabajar con una persona, esta es igual a cuando se inició el proceso, he perdido el tiempo. ¿Cuál es el impacto que tenemos sobre el otro? ¿Cuál es esa semilla que sembramos en el otro? ¿Cómo de alguna manera incidimos en su vida? ¿Cómo generamos algo positivo dentro de él? ¿Cómo nos recuerdan? ¿Y cuál es la figura que proyectamos ante el otro? Y me parece que cuando nos hacemos estas preguntas, tiene que ser para que dentro de nosotros se empiece a dar como una especie de revolución interior que nos mueva a pretender ser mejores cada día, a pretender asumir
con mucho más arraigo y compromiso esa tarea esencial que decidimos aceptar cuando nos metimos en este asunto de trabajar con las personas. Y que todos los días nos hagamos una pregunta esencial y es, ¿cuál fue el impacto que hoy generé en aquellos con quienes he interactuado? A veces pensamos que la intervención que hacemos genera un impacto momentáneo y tal vez alivia el malestar del momento. Pero el impacto real es aquel que permanece dentro del sujeto. Es aquel que se lleva para su vida, que le permite fortalecerse en su interior y que de alguna manera le lleva a ser también una mejor persona. Pero aportarle a ese proceso personal en sí solo es posible, como hemos dicho, a partir de un proceso dentro de nosotros. Entonces, para cerrar y enseguida abrir un espacio para que hablemos un rato con ustedes, podemos decir que no debemos actuar de acuerdo con las expectativas que tienen los demás de nosotros. Debemos asumir el protagonismo de nuestra propia vida y proyectarnos como gestores de procesos de cambio para impactar definitivamente en la vida de las personas de nuestro entorno. Porque en la medida en que construyas en tu interior, podrás proyectarte de manera positiva e impactante en los otros. Y creo que eso es lo que tiene sentido de todo eso que compartimos y de todo esto que decidimos hacer algún día. Les pongo posibilidades de contacto por si alguna persona en algún momento quiere contactarse. El correo de la institución, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde trabajo hace casi 30 años. Y mi cuenta de Instagram, donde suelo poner algunos mensajes y compartir algunas cosas que me gusta compartir. Ok, qué placer estar con ustedes, qué placer poder compartir estas cosas que, como les decía al principio, espero generen algo dentro suyo. Y si en algo se aporta no solo a su crecimiento personal, sino también a la forma de ejercicio de la profesión, me siento más que satisfecho. Entonces vamos a abrir el espacio para que podamos hablar un rato. Ok, vamos a ver aquí, muchas gracias ante todo. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta de los participantes que están conectados. Vamos a... Aquí dice, gracias por su valiosa intervención. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Vamos a esperar. ¿De acá del público alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Que quiera hacer alguna pregunta? Por ahí veo alguna mano levantada. Perdón, doctor. Yo creo que bien puntual los temas que usted tocó y nos pone a identificar, porque nos identifica a nosotros mismos. Ejemplo, yo apenas usted inició, yo hice una identificación propia de las mías, ¿no? De que cuando estoy estresada me voy al almacén y quiero comprármelo. Eso es típico en mí porque eso me baja el estrés. Entonces, definitivamente que sabemos que esa no es una condición regular o normal, irte a los almacenes y recorrer almacenes y querer comprar cosas que ya tienes y después etiqueta, ¿no? Entonces, eso es bien. Yo dije, ay, esto es un llamado de atención para mí misma. Doctora Kiria, qué bueno que lo dice, porque como yo mencionaba al principio, bueno, los seres humanos tenemos la tendencia a buscar estrategias de afrontamiento frente a las dificultades que tenemos. Lo que pasa es que muchas veces insistimos en formas de afrontamiento que posiblemente nos brindan un alivio inmediato. Porque uno sí va de compras y se siente bien, se siente más tranquilo.
pero es un alivio inmediato. De hecho, a veces cuando al mes no llega la cuenta de la tarjeta de crédito, ya, ya es otro problema que le añadimos a nuestra situación. Pero, por ejemplo, en consulta, yo suelo preguntar cuando un paciente me cuenta su problema, yo suelo preguntarle qué estrategias ha tenido frente a él. Porque eso me permite entender por qué el problema se ha mantenido, por qué no lo ha podido superar. Y yo a veces utilizo la metáfora con una arena movediza, un lodo movedizo, y es cuando tú quedas en un terreno de arena movediza o de lodo movedizo, ¿qué haces? Empiezas desesperadamente a moverte para salir de allí, pero ocurre que entre más te mueves, más te hundes. Y posiblemente tendrías que calmarte un poco, reflexionar sobre la situación y buscar estrategias que no necesariamente siempre están dentro de uno, porque muchas veces tenemos que buscar afuera también cuando dentro nuestro encontramos que no tenemos las suficientes estrategias con las que podemos afrontar esa situación. Entonces, me parece muy interesante lo que estás planteando. No, y al final, pues como también usted mencionó, que nosotros mismos tenemos que cuidar nuestra salud, no es otra persona que nos las va a cuidar, somos nosotros mismos que tenemos que saber que tenemos alertas y que esas alertas le tenemos que dar prioridad, porque en el caso de los equipos, de los técnicos que tenemos aquí, lógicamente estar lidiando día a día con estudiantes, con padres de familia, esas alertas van creciendo y pues se añade a todo lo que tenemos personalmente, pero tenemos que ser conscientes de identificar cuando tenemos alguna necesidad o alguna dificultad y buscar a los expertos. Yo sí tengo que decir, y yo no tengo ningún tipo de vergüenza de decirlo, que yo sí, cuando he necesitado, yo busco mis alertas y busco mi apoyo, busco mi ayuda, porque al final es lo mejor, es lo que me va a ayudar a salir del entorno donde puedo estar. Pero no todo el mundo lo ve como que necesita ese apoyo y poder ir, porque lo vemos de una forma diferente, porque también la sociedad lo que nos ha dicho es que cuando nos atendemos con un psicólogo clínico, un doctor, es porque hay un tornillo, decimos acá en Panamá, que no está en su lugar, pero sí es necesario buscar ese apoyo a mediado tiempo y que nos dé respuesta y nos dé ese resultado que queremos, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias. A mí me encantó poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y mire, decir que somos responsables de nosotros no quiere decir que entonces tengamos que autoterapiarnos, porque esto es parecido a la automedicación. La automedicación es un problema y es, sientes algún síntoma, entonces consigues algún medicamento que tú mismo crees que es conveniente para ti y lo consumes. En psicología sucede algo parecido y está bien que somos responsables de nosotros y esa es un mensaje claro que yo he intentado compartir con ustedes. Pero también en ocasiones es conveniente, como estábamos diciendo, recurrir a otros ojos porque una mirada desde afuera y sobre todo una mirada experta nos puede ayudar a encontrar asuntos que realmente no reconocemos dentro y que debemos elaborar. Entonces es muy importante que cada uno se ponga como en esa idea, ¿cierto? Como en esa idea de cuándo debo acudir a otros y cuándo aquello que necesito confrontar dentro de mí debe tener una mirada de parte de otra persona. Hay varias manos levantadas que me parece muy bien. Tenemos, primero la levantó creo que Diana Vargas y luego Evidelia. Perfecto. Ok, ¿le damos el pase? Sí, gracias, buenos días. De verdad, para mí ha sido un placer poder escuchar pues esta magnífica conversación, esta magnífica exposición que tuvimos del doctor Rodrigo. Ya anteriormente había tenido la oportunidad también y pues no quise perder esta oportunidad tampoco. Hice mucho clic con lo que mencionó doctor en cuanto a cuánto impacto ocasionamos en la vida de los demás, ¿no? Entonces,
simplemente el hecho de que no sabemos las luchas que cada uno está llevando, simplemente ser empáticos, hacer un buen gesto, una sonrisa a alguien, lo que esto puede causar y cambiar el estado de ánimo de una persona, eso me hizo mucho clic. Y también el tema me gustó mucho lo de buscar la mirada en otra persona, porque eso usualmente sucede cuando estamos perdidos, ¿no? Ajá. Y eso nos ayuda a como regresar a nuestras bases. Claro que hay un micrófono abierto. Eso nos ayuda a regresar a nuestras bases y como iniciar como, ok, me perdí un momento, y ver desde otras perspectivas lo valioso que somos, ¿no? Y también otro punto importante es el círculo social que tenemos, esa red de apoyo que tenemos para enfrentar momentos difíciles es sumamente importante. Y nada, pues, y que tu nombre es tu marca y que donde sea siempre dejar como esa huella positiva donde vayamos. Excelente, Diana. Una síntesis muy productiva de lo que hemos mencionado, y fundamentalmente lo que yo veo, me parece que hacen mucho daño los mensajes de psicología positiva popular que dicen el poder está dentro de ti, todo lo puedes, nada te queda pequeño, no sé qué. Los influencers también dan ese tipo de mensajes. Y una cosa que mencionábamos y que tú retomas, y es, también hay que reconocer en ocasiones que hay cosas que requieren de algo más allá de nosotros. En ocasiones tenemos situaciones que tal vez con nuestras estrategias no hemos podido afrontar de manera suficiente, adecuada y pertinente, y tal vez necesitamos poner afuera algo de eso para encontrar esa otra mirada. Pero ese reconocimiento no es debilidad. Ese reconocimiento es compromiso con uno mismo. Y cuando lo pensamos así, seguro que estamos haciendo algo más por nosotros mismos. Muy bien. Aquí, yo una mano levantada de un nombre que no sé cómo decir. Leavoy, bueno. 0330. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, muy buenos días. Correcto, sí. Es Leadit Bowie. Soy trabajadora social de acá del SAI de Colón. Y es cierto lo que usted ha dicho, licenciado. Por lo menos yo aprendí a tomar las situaciones de nuestros pacientes, en este caso serían padres de familia, estudiantes, docentes, directores, tomar la información, procesarla y tratar de buscarle algún tipo de solución. Pero a la misma vez ir soltando, porque recuerdo que cuando yo tuve mi práctica profesional en el Ministerio Público, nosotros nos cargábamos tanto de las situaciones que a veces llegó un momento que ya uno sabe ni qué hacer, y es como usted dijo, nosotros tomábamos los problemas de nuestros pacientes y nos los llevábamos a la casa. Y luego no rendíamos ni en la casa, ni tampoco en el trabajo, porque estábamos súper cargados. Así que es importante tomar los casos, irlos soltando de una vez, porque si no nosotros vamos a quedar siendo atendidos por los psicólogos, porque me tocó en un momento dado asistir o comentarle al psicólogo del Ministerio Público qué era lo que nos estaba ocurriendo, y no era solamente a mí, éramos casi a todas las trabajadoras sociales que estábamos en la práctica, y de verdad que nos sentíamos abrumados, nos sentíamos como que ¿por dónde salgo? ¿Qué hago para salir de esto? Y él nos decía, tomen la situación, traten de hacer lo que se puede hacer y suéltenlo de una vez, no se carguen de tantas situaciones, porque entonces no van a servir para nada, ni van a poder ayudar a los pacientes y mucho menos a su vida personal. Inclusive llevamos los trabajos a la casa y nos decían, no, cuando tú salgas del trabajo, deja todo en el trabajo y mañana lo retomas, porque de verdad que es una situación bastante difícil, que gracias a Dios a esa conversación con el psicólogo me ayudó mucho a hacer esa práctica dentro de mi trabajo. Muchas gracias y muy atinado su seminario, porque de verdad que lo necesitábamos. Muchas gracias, bendiciones.
Bueno, muchas gracias. Y mire, hay un asunto, la adicción al trabajo, workaholic, es un asunto que está muy de moda ahora y lamentablemente es una cuestión que es reforzada social e institucionalmente. Porque ¿quiénes son los mejores trabajadores de una empresa? Los que llegan más temprano, los que se van más tarde, los que se llevan el trabajo para su casa, los que siempre están pensando en función del desempeño, del trabajo y demás. Cuando empezamos a reconocer que el trabajo es una área fundamental de nuestra vida, pero no es la única área que tenemos, y que inclusive hay áreas más importantes todavía. Cuando empezamos a reconocer que el trabajo es una responsabilidad, pero que tenemos muchos otros asuntos de los cuales ocuparnos, empezamos a mirar la vida distinto. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los días de descanso son para abstraerse del trabajo, son para salirse del trabajo, son para compartir con otros, hacer ocio, comerse un helado, tomarse un vino, disfrutar en familia, hacer deporte, salir a una granja, o sea, salirse, salirse, ir a bailar. ¿Tá? Pero muchas personas, un paciente una vez me dice, a mí me deprimen los domingos porque me siento improductivo. Yo le decía, por Dios, ¿cómo dices eso? Pues es que no estoy haciendo nada productivo a nivel de trabajo. Yo, haz algo productivo para ti. O sea, haz algo productivo, pero que sea para ti. Lo productivo no es solo en función del trabajo. ¿Ya? Entonces, abstraernos del trabajo. Yo hace rato aprendí que uno mezclar los espacios, como nos pasó en pandemia. En pandemia uno de los asuntos, y lo trabajé con varias empresas, era que cuando estábamos en pandemia con el teletrabajo, entonces uno no diferenciaba, porque entonces en la misma sitio trabajábamos, nos relacionábamos con la familia, tomábamos los alimentos, cocinábamos, o sea, era el mismo sitio no había una diferenciación de espacios. Y se abrió el micrófono. No había una diferenciación de espacios y por ende se produció una superposición de áreas, de roles que ocupábamos. Entonces, aprender a diferenciar esos roles sustanciales y recordar que somos personas que nos debemos a nosotros mismos y que si no nos fortalecemos con esos espacios dedicados a nosotros, va a ser muy difícil que podamos trabajar bien con nosotros. Evidelia tiene la mano levantada, por aquí la veo. Evidelia. Bendiciones, bendiciones, buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, te escuchamos bien. Bueno, estoy un poco resfriada, difónica, y bueno, pero es interesante los puntos que toca doctor Rodrigo y muchas gracias por esa intervención. Me llamaba mucho la atención cuando la profesora Kiria decía hace un momento, yo me voy de compra a los almacenes, miro, porque eso me relaja, pero usted bien decía, cuando viene la cuenta de la tarjeta, pues te estresas nuevamente. Y eso me llevaba a reflexionar porque a mí me gusta caminar mucho. Y yo recuerdo que en momentos de estrés, lo que hago es que me voy a caminar sin pensar y he caminado hasta 16 kilómetros. Wow. Y después cuando vengo a mi casa, siento el agotamiento, siento el cansancio porque no es normal que una persona camine tanto. Sin embargo, para mí, eso me relaja, eso me desestresa, pero en la noche tengo el cansancio, el dolor y al final es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Usted hablaba de autorregularse y realmente creo que esa es la palabra. Realmente la intención es reconocer nosotros, ¿ve? ¿Cuáles son esas cosas que nos llevan a pensar, a meditar, a reflexionar acerca de las situaciones que tenemos? Decía, creo que era Diana, somos impacto en la vida de otras personas y nosotros no nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros reflejamos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Ya, no podemos dar tranquilidad, no podemos dar una buena recomendación porque ni siquiera nosotros no creemos lo que decimos. Decía Lea allá en Colón
que nosotros trabajamos con profesores, trabajamos con maestros, nosotros trabajamos con toda la comunidad educativa. O sea que lo que tenemos a diario es una carga no solamente de un centro educativo, sino de una población completa, padres de familia, etcétera, etcétera. Y ella hablaba de que nosotros a veces nos vamos y nos llevamos las cargas para la casa. Si hay algo que aprendí de mi profesora en la universidad, la profesora Marcela Morgan, ella siempre nos decía, hay un arbolito que usted tiene que tener sembrado en su casa. Y es que apenas usted llega, usted cuelga todas esas situaciones ahí afuera de su casa, las deja allí. Y cuando usted va de nuevo para el trabajo, entonces usted las recoge, pero no puede permitir que esas situaciones entren a la casa porque afectan, crean roces en la familia, crean incomodidad en los hijos, en todo el seno familiar se ve perturbado, se ve afectado por un mal manejo de una situación que usted esté pasando. Ahora bien, el hogar es una cosa, el trabajo es otra. Y cuando nosotros aprendamos a diferenciar o a hacer separaciones entre una cosa y la otra, entonces podemos decir que estamos haciendo un trabajo. Yo diría, somos cartas abiertas al mundo. Nosotros vendemos lo que somos. Yo soy trabajadora social, igual que Lea, ya igual que algunas otras que están aquí. Y realmente nos toca una parte muy difícil. No es que a los psicólogos no, porque a los psicólogos les toca recoger lo que nosotros no podemos manejar y es súper más difícil para ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si un trabajador social no puede manejar una situación y uno se siente estresado, ¿a dónde va? A buscar una ayuda de otro profesional que te pueda orientar, que te pueda guiar, que te pueda sacar tal vez de ese sumergimiento que tienes en una situación X. Entonces creo que el trabajo se recarga. En el equipo de nosotros hay trabajadores sociales, hay fonoaudiólogos, hay psicólogos y sabemos que todos tenemos una función diferente, pero que van ligadas una a la otra. Entonces creo que como equipo de trabajo, como personas que se autorregula siempre, como personas que siempre debe estar buscando sanarse para poder entonces dar, porque una persona enferma no puede guiar a otro enfermo. Tiene que ser una persona sana para poder ayudar a una persona que está pasando por una situación. Sin duda, no podemos hacerlo si no reconocemos, si no nos autorregulamos. Y una cosa, si no hacemos un alto, porque el detalle está, como bien decía, y no voy a decir el nombre de la persona, pero hay una persona aquí que aprecio mucho y por eso se lo digo, se recarga demasiado, trabaja 24/7, no descansa y creo que eso es, ¿cómo se llama? Reconocer, porque tiene mucho afán de trabajar, tiene mucha energía, no hay un momento en que ella diga que no o en que él diga que no, pero hay una cosa. Usted decía, el mejor trabajador es el que llega temprano, es el que se va más tarde, es el que resuelve, el que se lleva el trabajo para su casa, pero es el primero que votan cuando lo ven cansado, agotado y que ya no es funcional. ¿Por qué? Porque ya no me sirves, ya no me trabajas como antes. Entonces creo que el trabajo sí es bueno, sí es beneficioso, sí nos genera ingresos para poder seguir subsistiendo. Sin embargo, hay que regularse también en el trabajo, porque el trabajo crea agotamiento. Y el agotamiento usted puede decir, bueno, yo me acosté a las 8 y me levanté a las 5 de la mañana, descansé bastante, pero nunca recuperas todo, o nunca terminas de culminar, perdón, con ese cansancio que llevas. Dormiste 8 horas hoy, te sientes bien, pero realmente tienes un desgaste desfasado que va en desfase, porque nunca lo recuperas. Así que enhorabuena, ojalá se sigan repitiendo estos talleres, creo que son de mucha bendición para nosotros y creo que nos lleva a la reflexión. Así que bendición, licenciado Rodrigo, de verdad que ha sido muy, muy, muy atinada la disertación esta mañana. Qué bueno, Videlia. Y tú tienes razón, esos buenos trabajadores o esos mejores trabajadores, recuerda que eso lo decimos en comillas, tú tienes razón cuando dice, son los que luego terminan enfermos, son los que envejecen más rápido, son los que hasta dejan de ser productivos más rápido, porque se agotaron, porque se acumularon, porque no permitieron desarrollar esas otras áreas de su vida y sacrificaron su salud por algo que no valía tanto la pena. Entonces, tampoco, o sea, yo pienso que asumir las cosas, como dijimos ahorita, con vocación, es lo que nos lleva a una satisfacción, a un disfrute de nuestra labor y a sentirnos realmente bendecidos por eso que estamos haciendo. Y hay una cosa que mencionas y que para nosotros es clave, y es el trabajo en equipo.
lo interdisciplinar, lo transdisciplinar. Lamentablemente en muchos espacios se confunden roles. Y acá que tenemos trabajadores de lo social humano, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores, no sé qué otras profesiones haya. Pero mire que si nosotros aprendemos a trabajar de manera mancomunada, articulada, integrada, reconociendo cuál es el rol de cada uno, cuáles son los límites del rol, pero sobre todo cuáles son los aportes que podemos hacer en ese trabajo en equipo, con seguridad que el impacto que vamos a tener en el contexto va a ser mucho más amplio. Entonces, en ese sentido, también empezar a mirar ese asunto de cómo me encuentro con mi compañero, a pesar de que no tiene mi misma profesión, pero en ese encuentro, cada uno desde su lugar, ¿qué puede aportar? Y cómo podemos hacer que las cosas realmente sean productivas, impactantes, efectivas y demás. ¿Ok? Tenemos una pregunta en el chat de Silka Cruz que dice, ¿cómo podemos hacer en el momento de una atención evitar que nos afecte emocionalmente? ¿Cómo podemos lidiar con una persona que siempre quiere tener la razón y uno no sabe cómo hacer para que entienda que está equivocada? Pues, Silka, te voy a responder de una manera que tú no esperas y es imposible que no nos afecten las situaciones emocionalmente. Toda situación nos genera una reacción emocional. Y las emociones, que es un tema genial, son necesarias. Es que la emoción etimológicamente viene de movere, que significa movilizarse hacia, mover. O sea que todos necesitamos la emoción para poder responder. Y hay emociones positivas y hay emociones negativas que son necesarias para afrontar las situaciones. En ocasiones, por ejemplo, es necesario sentir ira para poder afrontar una situación. ¿Ya? Y la ira es una emoción negativa. Lo que tenemos que aprender no es a que algo no nos afecte emocionalmente, sino aprender a reconocer la emoción, manejarla para que, como se dice popularmente, seamos nosotros quienes manejemos la emoción y no la emoción la que nos maneje a nosotros. Eso quiere decir que cuando yo reconozco una emoción, puedo regular, en esa expresión que ahorita también compartíamos de la autorregulación, podemos regular nuestras respuestas y no permitir que la emoción trascienda a respuestas que no resulten apropiadas para la situación. De hecho, por eso en ocasiones es menester pararse un poco, respirar, permitir que fluya la emoción y actuar en consecuencia con ella. Pero el reconocimiento de la emoción es fundamental. Entonces, siempre todo nos va a afectar emocionalmente, todo. Pero debemos aprender a regular ese asunto. Y cuando dices lidiar con personas que creen que siempre quieren tener la razón o que creen tenerla, es muy difícil, porque hay personas que se van a la racionalización y se vuelven cerrazónicos. Las personas cerrazónicas son personas cerradas en su razón y que no van a admitir posiciones diferentes a la suya, y por eso es que de alguna manera persisten en mantener un mensaje, así sea incorrecto o irracional o como sea. Las personas, yo creo que nosotros debemos mantenernos en nuestros argumentos sin entrar en discusiones acaloradas con el otro que hagan que perdamos el control sobre nosotros mismos. Y entender que si el otro decide mantenerse en su razón, pues no siempre es fácil lidiar con ello. Pero si nosotros tenemos argumentos de aquello que pensamos, de aquello que sostenemos, de aquello que creemos, y tenemos unas bases para soportarlo y sustentarlo,
pues seguiremos en nuestras convicciones y seguiremos manteniendo. Porque yo creo, y ahí viene lo de la asertividad que mencionamos ahorita, que a veces para evitar dificultades con los otros, terminamos aceptando lo que ellos nos dicen, así estemos en desacuerdo con ellos, porque preferimos estar bien con el otro y renunciar a nuestras posiciones, a nuestras convicciones, a nuestras creencias inclusive. En ese sentido, yo pienso que defender nuestras posiciones de manera asertiva, de manera tranquila, de manera armónica, nos da identidad y nos da un lugar más decidido frente a nosotros y frente a los otros. Ok, bueno, aquí ya no tenemos más preguntas. A continuación, vamos a... Finalmente, palabras de agradecimiento por parte del coordinador del equipo SAE Los Santos, el licenciado Agustín Acevedo. Bueno, doctor Rodrigo Mazo, como equipo SAE de Los Santos nos sentimos sumamente agradecidos por su exponencia, un tema muy fundamental hoy en día que es la salud mental. Agradecer también al equipo SAE de Los Santos por su gran apoyo, a pesar de las limitaciones. Me siento muy orgulloso de tener a un gran y excelente equipo. También agradecer a las diferentes direcciones que nos han apoyado en el día de hoy. También agradeciendo a todos los que se han conectado de manera virtual y también los que han estado de manera presencial, ¿verdad? Así que gracias a todos, que Dios me lo bendiga y también gracias al doctor Rodrigo Mazo. Bueno, yo quiero agradecer la invitación que me han hecho. He disfrutado bastante estar con ustedes y espero que se den otras oportunidades de compartir en estos espacios. Muchas gracias a todos. Cómo no, muchas gracias. Lo tendremos siempre en cuenta. Chao, que pasen un excelente día. Excelente.